Amigas y amigos, bienvenidos todos a este blog de la Presidencia de la República, un nuevo espacio de diálogo y de comunicación con el cual queremos estar en contacto con ustedes. Yo aprecio enormemente que tengamos estas nuevas tecnologías que nos pueden acercar mucho más a unos y a otros, y especialmente a gobernantes y a gobernados. Si tú te preguntas como presidente, ¿qué es lo más importante que tienes que hacer? Te tienes que poner en los zapatos de la gente y decir, a ver, ¿qué es lo que más quisiera yo defender? Y la gente tiene una sabiduría popular enorme que dice, pues la salud es lo primero, pues para mi gobierno también la salud es lo primero. Y cuando te planteas como presidente, ¿qué le puedes resolver a los mexicanos? Obviamente quisiera resolver todos los problemas, todos de una vez, desde que la gente tenga todos los servicios, que tenga empleo, que tenga toda la educación, que tenga seguridad, todos. Y naturalmente como presidente hay que trabajar en todos. Pero yo me hice la pregunta, a ver, si hubiera un solo problema que pudiera resolverlo totalmente en el país, que esté en manos del gobierno, ¿cuál puede ser? Y ese pues es el problema de la salud. Es el problema que yo voy a dejar resuelto. Esto me lo propuse desde antes de entrar al gobierno, se lo prometí a la gente también, y pues lo estoy cumpliendo, y básicamente así salió la prioridad en el tema de salud que hemos seguido en estos años de gobierno. La vida de los mexicanos va a cambiar sustancialmente con este gobierno y con el que le precedió, porque le estamos dando servicios de salud a todos los mexicanos. Miren, la verdad es que todavía en este siglo XXI ya, en el año 2000, solo menos de la mitad de los mexicanos tenían algún servicio de salud. Y hoy vamos a llegar casi al 100% de los mexicanos a la cobertura universal. Yo recuerdo cuando era chico que vivíamos en Morelia, en una zona de hospitales, que estábamos a 3 cuadras del Hospital Civil, por ahí estaba también la Facultad de Medicina, por ahí se instalaban muchos doctores. Entonces venía gente pues, de todo el estado de Michoacán, me acuerdo, y la gente no tenía dinero, y mi mamá, pues nosotros tampoco teníamos realmente dinero, bueno, no nos faltó nada, pero no teníamos para dar, pero mi mamá se dedicó a buscar entre amigas, vecinas, las señoras de la iglesia, dinero. Hizo una cosa que se llama pues algo así como la asociación o la orden de Santa Eduvigis, me acuerdo, y con el dinero que juntaba, la gente tocaba la puerta de la casa y le pedían para la radiografía, para las medicinas, no tenían dónde quedarse mientras estaba el paciente en el hospital. Y mi mamá pues salía todos los días y no tenía dinero, iba y conseguía y hablaba con los doctores, ¿no? Entonces yo una vez le dije, ay mamá, pero pues ¿por qué no se los paga el gobierno? Entonces yo llegué a la conclusión desde entonces que el gobierno tenía que pagar eso. Para esa gente, por ejemplo, ya no van a tener que ir pues mendigando lo que es suyo por derecho, que es una atención mínima. Eso va a cambiar. Yo veo el cambio, por ejemplo, en algunas cosas muy claras. Hace 3 años, la mayoría de los niños que tenían cáncer, concretamente leucemia, se morían, porque el papá, la mamá, pues, se resignaban prácticamente. Y desde que los incorporamos al Seguro Popular, hoy la gran mayoría de los niños que tienen leucemia se curan. Ese es un cambio radical para esas familias, es un cambio verdaderamente, pues casi del cielo a la tierra, y la verdad bien vale la pena esos cambios, y todo es por los servicios de salud. Yo creo en la igualdad de oportunidades, y la oportunidad de estar sano es una oportunidad que no se le puede negar a nadie. Y a mí lo que me da mucho coraje es que hasta antes de que llegáramos al gobierno, la gente era discriminada en materia de salud por falta de dinero. Si el papá no tenía trabajo, no estaba en el Seguro Social, en consecuencia la familia no tenía servicios de salud. Si una mamá tenía un niño que se enfermaba, si no tenía dinero para pagar al doctor, pues tranquilamente la mamá era condenada a que su hijo pues, se muriera. Y la verdad es que eso no es justo. En México todavía sufrimos mucha discriminación, pero si algo es absolutamente injusto e inaceptable, es que a alguien le digan, tu hijo sí entra al hospital porque tienes dinero para pagar y tú no. Y mucha gente perdía a sus familiares sin remedio. Al darle el derecho de servicios de salud a todos por igual, estamos haciendo un gran igualador de oportunidades en México. Es un caso de justicia y por eso para mí es tan importante la salud y por eso ha sido la tarea pues, más importante quizá que hayamos hecho en el gobierno que encabezo. Yo los invito a continuar esta conversación en el blog
Mándenos sus opiniones, sus ideas, platiquemos un poco y ojalá que a través del diálogo podamos seguir la construcción del México que queremos, de ese México libre, justo, ese México democrático, seguro, limpio, que todos queremos ver. Muchas gracias.